Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos hoy la lectura del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el comienzo de este Evangelio y a lo largo del año, los domingos, exceptuando el tiempo de la Cuaresma y de la Pascua, seguiremos con esta lectura, siguiendo un poco el proceso que Lucas nos invita a hacer. El pasaje de hoy dice así: Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Nos dice Lucas que intenta ordenar y que ordenó los relatos para fortalecer la fe de este excelentísimo Teófilo, cuyo nombre indica que ama a Dios. Así uno se puede sentir destinatario también de este Evangelio, cada uno de nosotros. Como decía, seguiremos el proceso que Lucas nos propone a lo largo de los domingos de este año. Y Lucas empieza contándonos de las predicaciones de Jesús, pero se detiene en aquella que Jesús pronuncia en Nazaret, ciudad de origen de Jesús, y donde Lucas señala como el inicio del ministerio público de Jesús. Podemos recordar que todo el Evangelio nos muestra a Jesús caminando hacia Jerusalén, y allí termina el Evangelio de Lucas, y su segundo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza en Jerusalén para mostrar cómo la palabra de Dios se empieza a difundir por el mundo entero. Así Jerusalén se convierte en el lugar donde se cumplen las profecías y también se convierte en el lugar de la continuidad entre la comunidad de Israel y la nueva iglesia. Este es el proceso que Lucas nos invita a hacer. En el primer discurso de Jesús le toca en la sinagoga de Nazaret leer este pasaje del profeta Isaías, que habla de un hombre enviado por Dios, ungido por Dios. Esto es, que no se trata de un gran político, no se trata de una persona elegida por el pueblo, no se trata de un guerrero, no se trata de alguien con alguna distinción particular por encima de los demás, más que, y que no es poco, obviamente, más que el de haber sido ungido por Dios. Entonces, el valor del anuncio es que viene de Dios mismo. Este hombre del que habla Isaías viene a liberar a los cautivos. Está hablando de quienes están desterrados en Babilonia y son de alguna manera esclavos o limitados en su capacidad de desarrollar su vida y su fe en su propia tierra. Jesús toma esta profecía para aplicársela. Y entonces Jesús habla de los empobrecidos, de los desterrados, de los cautivos, entendiendo que la humanidad de su tiempo está de algún modo viviendo esa realidad, y el mismo pueblo de Israel. Hay mucha gente que está esclavizada, que está apartada de la vida de la sociedad, que está discriminada. A todos ellos se dirige Jesús con una buena noticia que, insisto, es la buena noticia de Dios.
Es Dios el que se compromete a través de su ungido a liberar, a devolver la vista, a devolver la salud, etcétera. Así empieza, como digo, Jesús su ministerio, así nos invita Lucas a sentirnos parte de los llamados y curiosamente vamos a ver que Jesús, un poquito después de este pasaje que hoy compartimos, lo vamos a leer el domingo que viene, Jesús se dirige a publicanos y pecadores y a los paganos, o sea que la liberación tiene que ver con la misericordia de Dios, tiene que ver con el perdón de Dios, no es simplemente, que no sería poco, pero no es simplemente liberar de distintas situaciones que empobrecen la vida, sino liberar de aquello que más puede empobrecerla, que es el pecado. Esta es la manera como, yo diría, arrancamos este nuevo año acompañados o sostenidos y llevados de la mano de Lucas, que nos va a mostrar cómo se va haciendo presente ese reino, cómo se va haciendo presente la buena noticia. De paso también muestra Lucas a la iglesia cuál es su estilo. Como siempre me gusta repetir, el estilo de Jesús es el estilo de la iglesia. Nuestra vocación de discípulos, testigos de Jesús, incluye necesariamente la invitación a llamar a otros a reconocer a Jesús y a reconocer sobre todo y a recibir esta buena noticia y llamar a otros especialmente a los que están más lejos, a los pecadores, a los paganos, a los publicanos de hoy, etc. Pidamos esta fuerza, por un lado, agradecerle a Dios que reconociéndonos pecadores nos hacemos dignos de ser a quienes se dirige Jesús, y así vamos a tratar de seguirlo a lo largo de este año, y también que cada uno de nosotros, nuestra comunidad, la iglesia, nunca olvide este destinatario primero de la buena noticia, que es el que más necesita el perdón y la salvación. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.